Ya no ves la numeración, mira. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos. Aquí en el segmento Todas las Voces, venimos a saludarlos y a robarles un poco de su atención. Este día vamos a hablar sobre el tema de los avances y retos de la Cuarta Transformación. En primer lugar, reciban un saludo fraterno de nuestro amigo Indalecio Güemes y del maestro Humberto Sotelo. Hoy se encuentran en otras actividades, pero nos acompaña nuestro amigo Porfirio Palestina, también abogado, el compañero maestro en Derecho, ya parte del staff, José Guadalupe Sánchez Jiménez, y su servidor Delfino Aguilar. Bueno, el tema, como decía, es los retos y avances de la Cuarta Transformación. En primer lugar, recordar que este 1 de julio se cumplieron 3 años de ese triunfo contundente y rotundo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y en muchos lados el triunfo de senadores, de diputados, de gobernadores y presidentes municipales. Hoy, haciendo un recuento en estos 3 años, podemos valorar que a pesar de el gran impacto que ha tenido la Cuarta Transformación en la sociedad, hay algunas situaciones que están dilucidando que hay que trabajar más. Pero bueno, entramos al tema. Primero, pues nuestro amigo también Indalecio Güemes nos remarcaba mucho que habláramos de estos retos y avances, pero también de que entendiéramos que había situaciones que en las que el gran capital, la derecha, están haciendo su trabajo en los medios de comunicación, tratando de hostigar y de minimizar los avances que ha tenido esta Cuarta Transformación. Primero, reconocemos pues que el gobierno de Andrés Manuel ha sido un gobierno de austeridad, en el cual en estos 3 años se ha demostrado que son 36 meses, que es un gobierno democrático, que con todo y pandemia, que llevamos 15 meses de pandemia, en solo 21 meses han habido resultados con logros como la recuperación económica, el peso no se ha devaluado, hay una estabilidad económica en los precios, con sus altibajos, cabe aclarar. A las remesas en dinero que llegan de Estados Unidos también son importantes. Hay obras, hay apoyo a adultos mayores, el sector salud está trabajando en lo que es más importante, combatir la pandemia. También tiene el gobierno un logro más, tratar de restaurar, tratar de rescatar y tratar de saber en dónde y cómo tantas obras que cantaban los de los gobiernos anteriores hoy son letra muerta y en algunos casos fueron focos de corrupción. Sin embargo, nuestro país, a pesar de que ha crecido en inversión extranjera, no es un país endeudado, no es un país en el que la deuda pública haya crecido. Nos los dejaron endeudados, nos los dejaron con muchos problemas que este gobierno de la Cuarta Transformación ha ido enfrentando. También podemos hablar de la lucha que hay de parte de las empresas
que tienen un control político y que buscan pues conculcar los avances de la Cuarta Transformación, pero sobre todo el bagaje de focos de corrupción en el sector salud, lo cual ha sido claro que este gobierno ha tratado de hacer las cosas de una manera diferente. Lo de la vacuna, que está avanzando en todo el país, y a pesar de eso estamos luchando contra una enfermedad, contra una pandemia que tiene bastantes altibajos. Pues ese sería parte pues del contexto de los avances y los retos los tiene enfrente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son 3 años que todavía le faltan, pero algo que es parteaguas en este año es 2021, es el proceso electoral que se vivió y donde se demuestra que un gobierno puede y sabe que tiene que brindar todo lo necesario para que la democracia fluya y sea transparente hacia la sociedad. Creo que los resultados están ahí y de eso le damos oportunidad a nuestro compañero y amigo José Guadalupe Sánchez para que nos ayude en ese tema. Bueno, antes que nada, comentaba hace rato con el compañero Delfino y él un tanto preocupado por lo que está pasando en el país con la pandemia, con el COVID-19. Y de hecho hay 8 estados que ya están en semáforo naranja, y eso es muy crítico. ¿O rojo? Rojo, perdón, rojo. Y aquí en Puebla tenemos el tema de que aumentaron los casos en cerca de 40 personas más, lo que tenemos más o menos un aproximado de 80 personas que están hospitalizados. Yo digo que el tema es que estamos viendo a los jóvenes de 40, 50 años que no están haciendo caso a ir a vacunarse. Y yo creo que ese es un problema de concientización que va a tener su repercusión. Entonces el llamado es que en el calendario que ha hecho el gobierno federal, los jóvenes estén atentos y sean responsables. Y aquí eso es bien importante, ¿no? Porque posiblemente en su composición física o por su propia condición de salud no sean muy propicios, o ellos creen que no son muy propicios a tener la bacteria o el virus, y crean que son inmunes. No, aquí el problema es más de fondo. El problema es que como son portadores, pueden infectar o hacer propicie que otras personas, perdón, puedan tener esta bacteria o virus, y esto hace que se complique la situación. Entonces, el llamado es que la gente que no se ha vacunado y le toca, vaya a vacunarse. O sea, y por otro lado también que se mantengan los protocolos que ha hecho el gobierno federal y el gobierno estatal, porque son importantes. Incluso en la nueva normalidad hay que seguir teniendo la sana distancia, el cubrebocas, y de esta manera tener las precauciones, sobre todo en lugares cerrados. Y se habla de que efectivamente puede haber una tercera ola. Sin embargo, sí creemos que hay que estar alertas y sobre todo con esta actitud sintomática que ha tenido el coronavirus, de otras mutaciones como el Delta, ¿no? Y esto que es perjudicial. Y bueno, hoy se dice que la Pfizer y AstraZeneca sí atacan ese tipo de bacterias, pero además, o virus,
pero además decir que con toda certeza la UNAM certificó todas las vacunas y que tengan la certeza todos los ciudadanos que la vacuna que les pusieron tiene la certificación y no deben de dudar. Y tan es así que algo estratégico que hizo el gobierno es que hasta el mes de julio iba a poner más de 50 millones de vacunas. Se cree que ya cerca de 30 millones ya tuvieron las 2 dosis. Recordemos que hay vacunas que solamente son de una sola ocasión, y en ese sentido es el llamado de que tomemos todas estas precauciones que son importantes para la salud de todos los mexicanos. No solamente aquí había que plantearlo, en esta política pública no solamente es responsable el Estado y el gobierno, sino también los ciudadanos debemos ser responsables a los llamados para evitar contagios y la muerte de un amigo, de un vecino. Y entonces el llamado es que todos los ciudadanos tenemos la obligación de estar en este proceso de concientización hacia la población, hacia los vecinos, hacia los amigos, e incluso incidir en los espacios donde a veces no se cumplen los protocolos, como en este momento. Entonces, creo que en ese sentido, el llamado es que nosotros podamos ser muy responsables en esa actitud de tomar estas precauciones y podamos cuidar la salud de todos nosotros, de nuestros amigos, de nuestras familias, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que estos aspectos que ha mencionado el compañero Delfino son muy importantes porque nos llevan a un balance muy serio de lo que ha pasado con la Cuarta Transformación. Hace rato estábamos discutiendo aquí con el compañero Palestina sobre cómo López Obrador divide las transformaciones de nuestro país. Y viendo este proceso, por ejemplo, de independencia, que fue muy escabroso, y que vemos cómo ahí la hegemonía todavía de los criollos y del gobierno español sigue presente, en el aspecto religioso también, y de esa inestabilidad que se vivió después de haberse consumado la independencia de 1821 a 1824, y la inestabilidad también de las instituciones y este lento proceso de consolidación de las instituciones mexicanas. Y vemos que efectivamente de 1821, cuando viene la Guerra de Secesión en 1847 y después las leyes de reforma en 1857, que es la segunda transformación, vemos cómo nuestro país vivió una inestabilidad enorme, y además en el ojo del huracán, y además en el despojo permanente. Yo no sé qué hubiera pasado o qué pasó con todas estas generaciones que vivieron un México muy convulso, desde la independencia, la intervención norteamericana, la intervención francesa, y un país que sabe sucumbir y además que se levanta como el ave fénix y se impone. Y lo más extraordinario es cómo un gran estadista como Benito Juárez llega a consolidar a un Estado liberal. Y luego la tercera gran transformación, que digo que hay que discutir todavía mucho, sobre qué pasó en la Revolución Mexicana, las distintas caracterizaciones que se dan de la Revolución Mexicana, si fue una revolución popular, si fue una revolución democrático-burguesa, o si fue solamente una transformación del desarrollo del capitalismo, pero que sin lugar a dudas el constituyente de 1917 no solamente retoma las reformas liberales, sino también asume que es un Estado social. Y el otro tema que me parece muy interesante, y yo digo que ahí la Cuarta Transformación debía de decir que hubo una gran transformación, como lo dijo acertadamente el gran historiador Porfirio Palestina, al reconocer que en el cardenismo es en el punto crucial donde se consolidan las grandes transformaciones del 17. Se reparten más de 16 millones de hectáreas, se da la expropiación petrolera,
Cárdenas impulsa una gran política social y creo que hay que darle su mérito al cardenismo. Pero además es un Estado bonapartista porque se sobrepone a las clases sociales e impulsa un modelo económico muy interesante de política social y que rebasa precisamente esos rezagos que se tenían después de la Revolución, porque después de la Revolución lo que vivimos es efectivamente un proceso de mucha inestabilidad. Decía Octavio Paz en este libro hermoso, que me parece que es, aparte de una obra literaria, es una obra política, dice, en los 20, a mediados de los 20, lo que no se resolvía en las urnas, se resolvía a balazos. ¿Por qué? Porque había partidos regionales, había cacicazgos, y se constituye precisamente el PNR, que es la antesala del PRI. Bueno, pero a lo que voy es que, hablando de las transformaciones y no perdernos en la discusión, para mí el cardenismo, como acertadamente hace ver el compañero Palestina, es de gran transformación social y política. Y creo que hay que darle su mérito en ese sentido. Y este gran proyecto que plantea López Obrador, que se me hace muy interesante también, que él ha denominado la cuarta transformación, que yo también en una idea, digamos, analítica, yo diría es el proceso reformador del Estado mexicano. Y que se va encaminado a una transformación que no va a terminar incluso en este sexenio. Y en ese sentido, el balance me parece que es sumamente positivo. Decíamos la vez pasada, y a nuestro director le estamos proponiendo, que analicemos nuevamente las transformaciones jurídico-políticas que han hecho este gobierno, la extensión de dominio, la Guardia Nacional, reformas que han sido trascendentales para la vida de este país. Y no se habla de la política social. Y entonces, este gobierno, y ya para concluir, compañero Delfino, llegó con más de 30 millones de votos. Este gobierno tiene más del 80% de aceptación de los mexicanos, pese a que los poderes fácticos, los intereses de los poderes del poder económico están presentes y han sido lesionados porque efectivamente este gobierno no ha ido a la deuda, ha tratado de incluir a los empresarios en un proyecto de desarrollo económico integrador. No ha habido aumento de impuestos por la propia pandemia. Y algo que sí había que destacar, que el compañero Delfino hizo ver en este momento, es cómo este gobierno enfrenta algo que no estaba en la agenda política de nadie, sino es un problema global que tiene que ver con el problema de la pandemia. Cómo este país y su política fue encaminada para resolver el problema de las vacunas, se adelantó. Y ver el problema de las vacunas tiene que ver con una política fiscal y una política de ingresos y egresos en donde el Estado le dio prioridad a la vacuna. Para después, ya en este momento, ir a una normalidad que tiene sus problemas, pero que hoy vemos precisamente, si vemos en relación a la estabilidad económica, vemos que la economía ya empieza a crecer, ¿sí? Y que creo que ahí también tenemos que decir, es una responsabilidad también de los empresarios incorporarse a este proyecto de estabilidad económica. Y ya no hablemos de esta gran política social de gran impacto, el apoyo a los adultos mayores, la beca a los universitarios, que han sido detonantes y que además, ¿quién iba a creer que por la propia pandemia este tipo de política social iba a ser un atenuante a este tipo de sectores que habían quedado completamente desprotegidos? De ahí que las grandes transformaciones jurídico-políticas que se detuvieron, yo diría, con el gobierno de la alternancia de Fox hasta el 2018 y que son de alto calado, de alto contenido
y que había que darles la dimensión para que la gente esté bien clara de cómo se avanzó en estos términos políticos. Y entonces tenemos un gobierno que ha dado prioridad a la política social, pero que también trata de plantear un modelo económico, yo diría, desde una perspectiva keynesiana, con una política social de gran calado. Órale, eso que acaba de decir al final el maestro José Guadalupe Sánchez me suena un poco de debate, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Buenas tardes. Un saludo al maestro Indalecio Güemes, al maestro Humberto Sotelo, que nos han permitido estar aquí con estos grandes ponentes. Sin duda alguna, hay cuestiones demasiado importantes. El día 3 de julio de 1955 se declaró en aquel entonces el voto de la participación de la mujer en México, y esa es parte de una esencia democrática. Sin embargo, si regresamos a los tiempos, las formas de votación no se daban como se ha ido rescatando en la actualidad. Podemos decir que la participación de la democracia sigue construyéndose, y si bien es cierto, actualmente en Morena algunos ya están levantando las banderas del triunfo y otros todavía siguen criticando las formas de cómo se eligieron a personajes oscuros para esta situación. Esto no lo podemos dejar de pasar. Sin embargo, a pesar de todo ello, la cuarta transformación sigue en una etapa de construcción. No dejó de pasar lo que hace unos momentos se dialogó con la situación de Cárdenas. Cárdenas hizo un pacto con la iglesia también. ¿Por qué? Porque venían de una situación de la guerra de los cristeros, y que esa es una situación muy fuerte, porque los cristeros estuvieron a punto de derrotar al propio Estado. Puede decirse lo que se quiera, pero la situación de la fe y la cuestión religiosa era tan fuerte que era increíble pelearse por una situación de esa naturaleza. Entonces, de ahí que venga también el resurgimiento del PAN. Y entonces toda esta situación conduce a cómo Cárdenas tiene que hacer un pacto para poder sacar a un gobierno en una transformación y en una segunda revolución, si se quiere llamar, pero una revolución ideológica espiritual. Y entonces esa es una situación que también nos debe llamar al análisis, porque vamos a pelear entonces contra una fracción que viene del surgimiento del papado, que es el PAN, y que viene del surgimiento y de que sus ideologías fueron basadas en el nazismo, que no hay que olvidarlo, y que ahora en Puebla tenemos a otra fracción que es el Yunque. Y por si fuera poco, después de la situación que se ha dado en Puebla, de la propia reforma universitaria, cuando se crea la universidad, la UPAE, que viene en una fracción de conservadores, de liberales y de izquierda. Entonces aquí vamos a ver cómo los liberales con los de izquierda pactan y construyen la transformación de la universidad. Sin embargo, también, claro que a nosotros no nos tocó vivirla, pero hay a muchos que sí la han vivido, y muchos que se les olvidó esa parte de esencia de la izquierda y de la autonomía. Y que bueno, vamos a omitir los nombres porque nos gustaría mejor que se diera en un debate, porque ellos lo vivieron y nosotros lo leímos. Me gustaría esta parte a ver, te lo paso para que preguntarle. Es que esta parte que me llamó mucho la atención, porque sí creo que nos da para discutir este tema del cardenismo. Pero ¿cómo le denominaríamos, maestro Pale o licenciado Palestina? Le pusiste un concepto y una categoría muy interesante. Dijiste la segunda revolución pacífica
¿O para ti el cardenismo sería la cuarta transformación y esa sería la quinta? Es una pregunta. Bueno, para mí en lo particular, como el cardenismo en esta etapa de esa revolución cristiana, o revolución cristera, y que ahora se talan las puntas de los cerros y se siembra un Cristo, el Cristo Rey, ¿no? Entonces, aquí viene una situación que es pacífica, porque además Cárdenas logra una pacificación y pacta con las fuerzas, pero también logra que empiece a crecer esa parte de la derecha y con una ala de partido, que además ya habían existido muchos partidos, porque si se va al análisis de cuántos partidos han existido en este país, es increíble. Y además la otra parte vienen los sinarquistas. El propio PAN se divide y se crea un grupo sinarquista que es más radical, y que eran los demócratas, el Partido Demócrata, ¿sí? El del Gallito, que si alguna vez lo conocieron. Bueno, entonces esto es importante porque se tiene que ver qué es lo que ocurre. Yo cuando estoy hablando de la creación de la UPAEP es porque se vino una ala de derecha, pero también viene la creación de la UTLA. Y la creación de la UTLA es otra fracción donde los intereses particulares, así directamente el montón de dinero, ocupa la propia educación como una ala comercial, y entonces no es una educación propia del Estado, sino que hay que ver también el origen de cómo se crean la UTLA y cómo los intereses ajenos, como es la CIA, siembra a esta universidad de la UTLA en diferentes países de América Latina, y que son sembrados con la finalidad de contrarrestar y orientarlos hacia la filosofía yanquista. Esa es otra cuestión, independientemente de lo que ha ocurrido en estos últimos días, en razón de que como se tomó la propia universidad, pareciera un 68, y eso es falso. Es una cuestión de intereses entre ellos mismos, porque es el dinero que se han robado entre dos patronatos y entre los propios supuestos dueños. Entonces es una situación que tienen grave y tiene que resolverla un juez de lo civil. Y bueno, es una situación que esperamos que llegue a buen fin y que no se involucre de manera social ni política a los intereses de esta transformación. Lo toco porque es un tema que está en el caso Puebla, pero que también puede generar una situación de carácter nacional. Ahora bien, para mí la cuarta transformación sería la quinta transformación, efectivamente. Y cuando digo de la quinta transformación, estamos hablando de una situación que venía más elevada. Por ejemplo, en 1994 ya estábamos buscando el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, que se despenalice el aborto, o es decir, no tanto una situación de esta, dicen estamos legalizando el aborto. No, hay una situación que es diferente y que no es penalizar o castigar, sino hay que ver la situación de cada elemento y cómo se vive, y a quienes les toca definir sobre el cuerpo de las mujeres es a las propias mujeres y no a los hombres. Y entonces cada quien, de acuerdo a su conducta, tendrá que hacerlo, y de acuerdo a su formación que tenga, tanto biológica, psicológica y demás. Y también falta una situación de la marihuana, la legalización o despenalización, otros aspectos que todavía siguen surgiendo de los propios estados conservadores, que si son o no son, y después de todo esto tenemos que ir analizando hasta dónde y cómo. En la cuarta transformación se evita la devaluación, se evita la inflación, no se hipoteca al Estado mexicano como muchos lo quisieran. Hipotecar al Estado mexicano significaba que debido a la pandemia tenías que endeudarte y darles dinero a las empresas particulares, que no eran empresas más que del status men o servidores de una élite que sigue explotando. Y entonces ahí es donde vemos
cuáles son los servidores o fieles servidores de ese status men, y la otra que se viene hacia la consulta. ¿Por qué? ¿Vamos a enjuiciar o no enjuiciar a los expresidentes? El problema no es la aplicación de la ley. Y a ver, yo tengo aquí a dos abogados y saben que la aplicación de la ley se aplica simplemente, pero hay datos reservados, hay archivos reservados que no se pueden abrir si es que no se rompe a través de la propia consulta de los propios ciudadanos. Y por eso el presidente de la República ha llamado a abrir esos archivos que tienen cerrados durante más de 100 años. Y ahí está el problema del 68, del 72, del fraude de 88, de las matanzas de 94, de los desaparecidos y asesinados del PRD en aquel entonces. Y si se sigue buscando esta situación, vamos a encontrar por cuántos años se quedó en archivo el Fobaproa. ¿Cuánto equivale de deuda que le dieron a particulares para que se mantuvieran callados? ¿Cuánto es lo que archivó Fox y que no quiso entrarle a la situación de abrir los expedientes? ¿Y cuánto se quedó archivado de las matanzas que se hicieron en el gobierno de Calderón? ¿Y cuánto se queda archivado en los desaparecidos y las matanzas que ocurrieron durante el gobierno de Peña Nieto? Esto no quiere decir que no hayan existido de las Fuerzas Armadas Nacionales, desde el CISEN y desde diferentes organismos, cuestiones que están guardadas, y ahí impide que se pueda investigar y dar la aplicación de la ley. Creo que por ahí va la situación de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es democracia sí, justicia sí, pero encubrimientos no, y corrupción tampoco. Bien, yo ya iba a hacer una encuesta y iba a hacer una consulta para ver si pudiéramos quitarle el micrófono al compañero Palestina. No es cierto, no es cierto. Estamos muy contentos por tener aquí al compañero Palestina, para tener aquí al compañero José Guadalupe Sánchez, dos compañeros que, bueno, vivimos juntos muchos cambios en la Universidad Autónoma de Puebla y años de lucha en este estado. Fíjese que, bueno, voy a diferir un poco de los compañeros en cuanto al señalamiento de la Quinta Transformación. No considero prudente hablar de más en este tópico, porque, bueno, podemos seguirlo analizando. Realmente la primera transformación que se habla es la situación de la lucha por la independencia de nuestro país contra esa vorágine que se llamó España, contra nuestras raíces históricas en lo que es la tierra azteca. Después, ya en 1842, 1862, lo que sería la lucha por la reforma que encabezó Benito Juárez García, y la tercera es la independencia de México, que, bueno, en 1910 se señala como el triunfo de la Revolución Mexicana. La cuarta, que dice y señala Andrés Manuel, es la de este cambio de gobierno que se da del neoliberalismo hacia lo que llamamos un gobierno social incluyente, transformador, democrático. Donde ellos señalan el cardenismo, yo sí quisiera hacer particularmente un énfasis sobre el cardenismo. El cardenismo proviene, y casi es el último gobierno militar o de militares que triunfaron en la Revolución de 1910. El que hayan estado pues generales en el cargo,
y que de una u otra manera, a excepción de Adolfo Ruiz Cortines, pues conllevaran a lo que fue en un momento de transición para la época de Ávila Camacho, la transición a lo que sería la nueva política mexicana o la moderna política mexicana, pero realmente era el capitalismo en esencia que estaba asentando sus bases en nuestro país y que trascendió en los últimos 32 años en lo que sería el neoliberalismo. No quiere decir que Luis Echeverría, que el mismo Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo, Miguel de la Madrid, no hayan sido responsables de esa transición de lo que es el capitalismo, sentando sus bases en la época vilacamachista y que llega y trasciende con el neoliberalismo que sentó sus reales en la época de Carlos Salinas de Gortari. Digo, esa es una apreciación histórica, yo quiero dilucidarlo de esa manera, no es más que la continuidad de un sistema que se fue estableciendo, porque en 1910 no se quedó Madero en el poder, vino el golpe de Victoriano Huerta, luego fue otro militar el que llegó ahí, fue Venustiano Carranza, y continuaron estos gobiernos. No quiere decir que tampoco haya sido algo frustrante para el pueblo, pero no era lo que se esperaba. Fue hasta la época de Lázaro Cárdenas, también militar, que trasciende esta situación de los cambios, de lo que se esperaba de la revolución, del reparto de tierras, la cuestión de la atención de la libertad para los sindicatos, que se pudiera crear nuevas esferas educativas, que no se viera de manera muy maquinada entre lo que era un contubernio entre los centros educativos eclesiásticos y la educación pública. Esto es trascendental y conlleva también a que en una nueva situación que se está viviendo, el cardenismo pues luchara contra lo que significaba todo el poder de esas grandes pues empresas americanas, extranjeras, que ya estaban sobre nuestro petróleo, inglesas, que ya estaban sobre nuestro petróleo, lo que fue la expropiación petrolera del 18 de marzo. Este es los puntos que yo puedo tocar, que yo puedo decir que forman parte de ese proceso o etapa histórica que se vivió de 1910 hasta el 2018, en que la gente harta de esta situación que se está viviendo con el neoliberalismo decide darle la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador y masivamente transformar este país. 30 millones de mexicanos que salieron a las urnas a apoyar a Andrés Manuel López Obrador significó mucho. Creo que ese es el bosquejo del por qué la cuarta transformación. Digo, podría caber el debate, pero yo me quedo con esa idea porque es todo un periodo en el cual el capitalismo, el neoliberalismo se acentúan y se acentran en este país. Por lo demás, bueno, cada quien de los compañeros dio su punto de vista sobre toda esta situación, hablamos de muchos temas, pero vamos a tratar de centrarnos en cuál serían los avances que ya los mencionamos y los retos que tenemos enfrente como cuarta transformación. Compañero José Guadalupe. Sí, antes, yo estoy de acuerdo en lo que has planteado, pero sí es para debate. Generalmente cuando empieza un gobierno, plantea un proyecto y una manera y un estilo de gobernar, de cómo ve su visión acerca del Estado y del país.
Sin embargo, este apunte que hace el maestro Palestina se me hace sumamente importante y que hay que hacer un impasse, porque, digo, la historia pone a todos en su lugar. Y creo que de ninguna manera creo que debemos desmeritar el significado del cardenismo. Así como lo plantea Palestina, dice, fue una revolución silenciosa, y yo diría también, y sí lo digo ahí con todos los elementos, sí fue una gran transformación política del país. Cimbró las estructuras del país. Digamos que de 1917 a 1934, efectivamente nuestro país fue sumamente caótico, tan es así que Plutarco Elías termina en el exilio, ¿no? Sin embargo, el cardenismo impulsa un gran movimiento de masas que hace posible que este país vea sobre los grandes pendientes que todavía quedaron ahí en el escritorio y no se habían avanzado. Es decir, sí que estaban en la ley. Sin embargo, tuvo que llegar un verdadero revolucionario que vivió la revolución, y además hay historias así medio complejas, medio difíciles de entender. Me refiero, por ejemplo, cuando muere Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, quien va a su persecución es precisamente Lázaro Cárdenas. Hay muchos mitos de cómo sucedió esa situación, pero bueno, digamos que Lázaro Cárdenas vivió la revolución, vivió esa lucha interna como dice Delfino, de los liderazgos de los militares, ¿sí? Sí lo vivió, y lo vivió con mucha intensidad. Y entonces, sí creo que hay que hacer un buen balance de lo que significó precisamente el cardenismo. Ahora, ¿qué es lo que dice Gilberto Argüelles en relación a este tema? Hay un libro muy interesante, que por cierto editó la universidad hace muchos años, y Gilberto Argüelles, él dice que efectivamente la Revolución Mexicana había dejado pendientes históricos que no se habían consolidado. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Cárdenas, por ejemplo, impulsa, y por eso ahí viene el gran temor precisamente de cierta parte de los conservadores, que siempre ha habido, y él la denomina educación socialista. Y trata de que efectivamente, ahí fíjense que es algo bien interesante, porque Cárdenas se da cuenta, por ejemplo, de la pobreza en la que viven comunidades indígenas y campesinas, y él dice, hay que hacer dormitorios estudiantiles para los estudiantes de escasos recursos. Y tenía tanta una visión de la reforma educativa que él impulsó, que hasta los salones tenían una conformación de cómo iban a estar diseñados para tener, por ejemplo, la luz en las aulas. Tenían una visión arquitectónica también en las comunidades indígenas, y lo impulsan. Yo creo, y no tengo la menor duda, que si ese modelo hubiera seguido implementándose en el país, no tendríamos todavía como cerca de 6 millones de analfabetas, y que tiene que ver con los de extrema pobreza, que somos entre los indígenas entre 10 y 15 millones de pobres, que todavía tienen ese gran problema de la educación, a pesar de que tenemos ya educación cibernética y que llega a todos los espacios, no como lo mintió Fox, que les ponía su computadora, pero no tenían aulas, ¿no? Y todavía hay muchas carencias. Entonces Cárdenas es un gran innovador de una gran reforma educativa. En el caso del campesinado, bueno, no hay duda que el constituyente de 1917 reconoce la propiedad privada como punto nodal de una democracia, dijera Enrique Semos, de una democracia burguesa, pero que también le da la posibilidad de creer y dar concesiones al movimiento campesino, como es la propiedad ejidal y la propiedad comunal. Y es hasta Cárdenas, si tú vas, por ejemplo, a un ejido, al que sea, quien tiene las carpetas agrarias, son expedidas por, ahora sí como le dicen ellos, el Tata Cárdenas. O sea, es el gran reformador de este aspecto, donde consolida que los campesinos tengan seguridad jurídica, y les da cerca de 16 millones de hectáreas.
Y solamente cuando llega ya después Miguel Alemán, echa abajo los certificados de inafectabilidad para los ganaderos, porque tenían miedo que los descubrieran y tuvieran grandes latifundios, y entonces ahí sí hay un retroceso. Entonces, ojo, Cárdenas es el que consolida las reformas constitucionales del 17, como nunca. Y ya no se diga de esta disputa que hoy tenemos con el petróleo. A él, a Cárdenas le debemos, ¿sí?, la expropiación petrolera. Y entonces, para mí, yo coincido con el lisiado Palestina, es una revolución pacífica en el marco constitucional. Pero también Gilberto Argüelles dice, ojo, Cárdenas, nadie ha dicho que iba a impulsar un modelo socialista soviético, por lo soviético no. Él tenía una idea del nacionalismo revolucionario bien planteada, pero además se dio cuenta de las grandes desigualdades que hay en el país. Yo creo que sí merecemos, señor director, Sinar, sí merecemos discutir la trascendencia del cardenismo. Y digo, no es por que estemos desmeritando a López Obrador por la cuarta transformación, que todos coincidimos plenamente, ¿no? Ya después, si da esa oportunidad, estaríamos discutiendo precisamente el impacto que tuvo. Después, dice Gilberto Argüelles, se da un viraje hacia la derecha cuando llega este militar, que además era muy autoritario, que tiene que ver con los Ávila Camacho, que es precisamente nuevamente cómo se reencuentran los intereses de la burguesía nacional y quieren detener estas políticas que de alguna manera transformaron al país de raíz, y Cárdenas tenía una visión también industrial. Por eso él cree que el petróleo va a ser el gran detonador de este desarrollo industrial. Y entonces a mí me parece que es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las reformas que había que discutir, que tuvieron gran trascendencia? La reforma de las reformas estructurales de Peña Nieto, recordarán la reforma educativa, que era una reforma punible, administrativa, en contra de los trabajadores. Se hace la reforma nuevamente y es una reforma educativa con sentido social y no de coacción. Eliminación del fuero, la revocación de mandato, que hoy es otro de los grandes avances, como dice el compañero Delfino. La Guardia Nacional, ojo, la Guardia Nacional fue una propuesta del Ejecutivo Federal, pero que después tiene un consenso de todos los partidos, no es de AMLO, es del Senado de la República. Y bueno, igual que todas las reformas, ¿no? La Ley Federal de Extinción de Dominio, que permite investigar y sancionar y recobrar todos los bienes que han sido robados al país. Y el gran reto hoy de este gobierno es precisamente impulsar tres grandes reformas que tienen que ver también con las reformas estructurales que de alguna manera hizo el peñismo. ¿Cuál es? La reforma eléctrica, que es consolidar la energía nacional para el interés nacional. Es la reforma electoral, donde ahí sí hay un debate que yo creo que sí debemos de discutir. Cuando se plantea eliminar los 200 plurinominales, yo diría que nuestro sistema es pluripartidista y yo considero que no es necesario eliminar a 200, sino eliminar 100, es mi idea, bueno, es lo que yo considero que es más prudente, y creo que 400 diputados pueden reformar lo mismo que 500. Y entonces creo que en ese sentido también. Y la reforma que tiene que ver también con el INE, para que tenga más autonomía, pero además la fiscalización de los recursos públicos se dé de manera íntegra, y además me parece así grotesco que el presidente gane 100,000 pesos y los consejeros y el consejero presidente gane cerca de 200,000. Me parece que ese es otro tema. Y el otro tema que también no se habla mucho es que López Obrador hizo una reforma para quitarle la posibilidad que tienen los presidentes de cobrar sus sueldas sin trabajar. Esa era una grosería para los mexicanos, y en ese sentido se debe seguir implementando eso. Y el otro tema que me parece que también es importante, aparte de esto de rediscutir la Guardia Nacional, bueno, el país era un caos, todas las policías estaban casi infiltradas por el narco, y lo que quedó menos contaminado fue la Guardia Nacional, que sin lugar a dudas ha habido avances
y hay que acotarla nuevamente para decir qué va a pasar, y eso no quiere decir que no se fortalezcan las policías municipales y estatales. Y en ese sentido me parece que serían los gran retos, pero también el gran reto es en qué medida estas grandes transformaciones sociales son acompañadas por el movimiento social para consolidarlas. Bueno, aquí hay una situación también más que importante y que ya se ha mencionado, que es la situación de la pandemia. Y en esa situación de la pandemia, México se preparó para una situación de esta naturaleza cuando tenía hospitales nada más de nombre, edificios vacíos, sin el personal capacitado. Se criticó mucho la llegada de los cubanos y se criticó mucho también que no llegaba la vacuna, que no fluía, y se sigue criticando la forma todavía de que no se ha logrado la vacunación como se quería. Y nos comparan con países más pequeños, que es una situación muy diferente. Hay países más pequeños que México. México está cerca del 33% de vacunación y todavía seguimos estando en estados que van a color rojo, algunos en naranja y otros que se están saliendo del verde y ya están llegando amarillos. Estos son los brotes que siguen generándose por el exceso de confianza. Pero también hay otra situación que no se quiere reconocer. ¿Qué tipo de medicamentos se tenían en la situación de los gobiernos anteriores y quiénes eran los que ganaban esos recursos? Porque los empresarios, dueños de las farmacéuticas y de los propios laboratorios, tenían sus ganancias ahí. Y el otro punto es que estamos hablando de lo que hablan en contra, ¿sí? Para que no se confunda, porque vayan a decir, bueno, ¿tú de qué lado estás? No, el otro punto es el de las guarderías. ¿Qué tipo de guarderías se daban cuando existían listas fantasmas? Y la otra es que hay grabaciones completas de cómo se decía que para qué darles recursos a los jóvenes si los jóvenes no están produciendo y los ancianos menos porque ya están a punto de morir. Esa es la política inhumana del neoliberalismo, desde el propio de la Madrid, porque de la Madrid también genera una inflación de las más grandes. Si vamos a ver cuánto es lo que hoy un peso tendría que tener el valor de cerca de 22 pesos, de 22,000 pesos, porque acuérdense que le quitaron los 3 ceros. Y entonces cuando se le quitan los 3 ceros en la época de Salinas, en la época de Salinas, un peso eran 1,000 pesos. Y entonces, si ahora pagamos en la combi 8.50, la realidad es que la devaluación serían 8,500 pesos de pasaje de una combi. Esa es la realidad de la devaluación. Ahora, comparemos esa devaluación con cuánto costaba la gasolina cuando entra Peña Nieto y con cuánto salió el precio de la gasolina. ¿Cuánto costaba la gasolina cuando estuvo el golpista de Calderón y cuando salió Calderón? Y así podemos darnos cuenta de cada una de estas situaciones. Creo que la situación de este país, aunque les duela a los servidores del status men, a los protectores, porque luego los que están hablando son los sirvientes de los sirvientes de los sirvientes. Y ellos se creen los súper ricos cuando nada más les están sirviendo a otros. Por ejemplo, el señor Loret de Mola y algunos otros de esta naturaleza que son simplemente chalanes y que lo más fácil para ellos no es la información.
es generar la desinformación. Y qué bueno que aquí tenemos una lucha entre los medios de información y los de desinformación, y la lucha que es entre la verdad y la mentira, que es constante, que aunque esto se sigue dando, es importante generar conciencia en la propia población, porque de no generarse conciencia puede revertirse la situación de esta cuarta transformación, que así le ha llamado Andrés Manuel López Obrador, pero creemos nosotros en esa cuarta transformación y creemos también que falta mucho por hacer, porque se está construyendo un Estado y se está construyendo y rescatando una autonomía. Hay situaciones que no se toman en cuenta. Por ejemplo, México a nivel internacional había perdido su esencia porque se empezó a pelear con las naciones. Hubo embajadas que fueron cerradas, hubo embajadores que fueron despedidos de la propia nación, y hoy se restablecen esas relaciones. Y cómo se rompió con cada uno de esos países, cuando México siempre se dijo que era el país de las puertas abiertas y que respetaba a los demás países, pero también respetar las políticas de los demás países no significa compartirlas, que es una cuestión distinta, No significa que México comparta los golpes de Estado. No significa que esté compartiendo cómo se dieron algunas situaciones, pero a final de cuentas México no manda a sus sirvientes a andar golpeteando en otros países, como sí lo hizo Calderón, como sí lo hicieron los propios Enrique Peña Nieto y el mismo Fox. Entonces, creo que esa situación también debe llamar la atención, porque la situación de relaciones exteriores ha superado. Por eso logra México tener las vacunas de otros países y generar una situación de política social en la salud, que esa es parte importante, pero también la política social en la educación que se ha estado dando. Adelante, compañero Delfino, porque usted tiene muchas críticas, comparte todo, pero con nadie está de acuerdo. Eso es bueno. Tenemos ideología propia. El tema es bastante vasto, porque pues hay mucho que abonar en este terreno de lo que es el avance y los retos de la cuarta transformación. Creo que hemos hablado de más de los avances, de lo que ha sido el gobierno de la cuarta transformación, pero también vienen retos importantes que van de la mano y van encaminados a tratar de demostrar que este cambio no es para un solo rato, no es para un sexenio. Tenemos que llevarlo a la trascendencia que representa para la sociedad mexicana. Es decir, esta revolución pacífica que se manifestó en el hecho de que millones de mexicanos fueran a depositar su voto, no es de la misma envergadura que una revolución en las cuales las armas prevalecen sobre un contrario, pero es algo similar, porque de una manera u otra debe de trascender hacia lo que es la toma de decisiones con el poder político. En ese sentido hay una gran diferencia, porque Andrés Manuel López Obrador ha buscado, sin desestabilizar el país, tratarle de darle un vuelco a lo que es el combate a la corrupción, a lo que es tener un país con cero deuda y poder trascender en problemas sociales que son de importancia. Es ahí donde viene un tema que el 1 de agosto va a ser mucho más importante que todas las cosas que han sucedido en este momento. Los
presidentes de Carlos Salinas de Gortari en adelante se dedicaron a transformar y hacer reformas a la Constitución Política del 17, golpeándola y socavándola, donde hablaba de los derechos de los mexicanos, de los derechos que le corresponden a millones de mexicanos. ¿Cómo lo fue haciendo? Con reformas que únicamente beneficiaban, y es cuando se habla de la clase en el poder. Ellos, como buenos administradores de la clase política en el poder, la cual era los ricos, los grandes millonarios, tomaban decisiones y que esos llamados representantes populares, diputados y senadores, únicamente obedecían un mandato o una orden del presidente en turno y cambiaban la letra de la Constitución, reformaban la letra de la Constitución, adicionaban textos para adecuar el robo, el saqueo de nuestros recursos naturales. El enriquecimiento inexplicable de los gobernantes de esa época hasta Peña Nieto tiene cabida en eso que las empresas como Obedrecht hicieron desde mucho antes: buscar incidir a través de los representantes populares los cambios para poder tener injerencia en las decisiones de la economía mexicana. No importaba que este país se endeudara, no importaba lo que pudiera suceder con las grandes mayorías que estaban en la miseria. Eso para ellos no era importante. Para ellos era importante su estatus económico y de poder fáctico, y lo ejercían de la peor manera. Si podemos hablar de Carlos Salinas de Gortari, es el personaje más oscuro que ha tenido este país para poder consagrar un neoliberalismo que solamente cabe en la mente de gente atroz que no le importa ni es sensible a la situación de millones de personas que vivían en la pobreza extrema. Le tapó el ojo al macho, haciendo del Valle de Chalco su ciudad modelo. Pero esa política llamada solidaridad nada más fue para encubrir lo que estaba sucediendo en otros lugares, que con el apoyo de organizaciones campesinas, de organizaciones obreras, como la propia CTM, la CROCFROC, estaban acabando con el poder de adquisición económica de los millones y millones de mexicanos que trabajaban día y noche para poder subsistir. Esta situación es la que empezó a sembrar el llamado al pueblo para organizarse y para luchar. Del 88, con el fraude electoral hecho por Salinas en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, continuó con la imposición de un personaje oscuro como lo era Ernesto Zedillo Ponce de León. Continuó con la entrega, la amalgama de el poder fáctico de dos partidos que se decían opositores, pero que eran parte de lo mismo, de este sistema neoliberal. El panismo y el priismo aceptaron que tenían que darle a la gente a tole con el dedo, diciéndole que iba a haber competencia electoral, pero realmente lo que ellos estaban viendo era la forma de compartir el poder. Y llega Vicente Fox con un lenguaje de cuatrero, envenenando la mente de los mexicanos, diciéndoles que va a hacer algo diferente. Eso no fue cierto y fue parte de lo mismo, del mismo sistema de saqueo de las riquezas nacionales.
El señor Felipe Calderón, lo mismo, no hizo nada nuevo, simplemente simuló combatir el narcotráfico asesinando a miles y a miles y a miles de personas con el lenguaje del narcotráfico. Ahí cayeron muchas personas, muchos luchadores sociales que bajo el cuadro hermético de la lucha contra el narcotráfico fueron levantados, fueron secuestrados, fueron desaparecidos, fueron asesinados. Para mí en lo particular, ese sexenio oscuro de Felipe Calderón fue un sexenio de sangre en donde muchas personas, muchos luchadores sociales sucumbieron en el enjambre del combate al narcotráfico. Y luego con el famoso Peña Nieto, pues fue parte de lo mismo, fue una situación en la que se generó las posibilidades de sembrar una ley energética que únicamente beneficiaba a los ricos, que únicamente beneficiaba a los que detentaban el poder, y en ese sentido son cómplices tanto panistas como priistas, y de ahí sale Ricardo, ¿cómo se llama? El canallín, Ricardo Anaya, que finalmente quiso competir con nuestro actual presidente y no pudo. ¿Por qué? Porque la gente estaba harta de esta situación. Eso es lo que debemos hoy llevarle a la gente, que es un gran reto que tenemos enfrente para enderezar esta lucha que es contra la corrupción, contra quienes sembraron esa idea de que este país podía ser gobernado de manera vil y cobarde para hacer creer que podían seguir dilapidando la riqueza nacional, entregándosela a los Estados Unidos de Norteamérica sin miramientos. Ese es uno de los grandes retos. Bueno, pues ahora le invertimos, le damos el micrófono a Porfirio Palestina. Bueno, para ir concluyendo, creo que la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador es la cuarta transformación de los 31 millones de mexicanos que creyeron en él, pero es más del 80% que siguen creyendo en él. Y tan es así que la misma presencia de Andrés Manuel nos obliga a llevar a un análisis de que es necesario y es urgente que vayamos el 1 de agosto a votar por el sí para que se enjuicien a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, porque de no hacerlo así, entonces estamos como que permitiendo que ya no tiene caso regresar al pasado, y no es regresar al pasado, son los secretos que existen en cada uno de ellos, porque existen contratos oscuros, haber vendido más de 1,000 empresas que eran de la nación en el periodo de Salinas y de Zedillo, y después legalizar una deuda para rescatar a los bancos, y posteriormente haber encubierto a una familia como los Villestra de Fox y algunos otros, los asesinatos que ocurrieron en el periodo de Calderón y el golpe dado a la democracia, tanto de Salinas y de Calderón, y después la compra de la presidencia y de la compra de diputados con Peña Nieto, y los casos que ocurrieron a través de los golpes dados a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y muchas otras cuestiones donde fueron encubiertas situaciones con el narcotráfico
es necesario que se les investigue para que puedan ser enjuiciados. No significa que la consulta dada para la solicitud haya dado pie a que ya se les enjuicie, y tampoco significa para aquellos que dicen es que simplemente se debe presentar la denuncia y adelante, sí, pero ¿y los archivos que se tienen guardados, cómo los rompemos? Tenemos que generar esta consulta porque nos lleva a que también en esta consulta se puedan hacer muchas cosas. Hay gobernadores que deben ser investigados, hay presidentes municipales y funcionarios públicos que deben ser investigados, y no hay que tenerle miedo. ¿Por qué se tiene que enjuiciar y por qué se tiene que rescatar lo que le robaron al pueblo, que regrese al pueblo? Y entonces creo que esa es la parte de la esencia que viene, pero también viene la otra. Ya está aprobado la revocación de mandato, pero estas dos consultas tenían que haberse dado junto con las elecciones. Y ahora el INE dice que no tiene recursos para poderla generar. Creo que esa es una falta de democracia y no quiere que la gente participe. ¿Por qué? Porque también debería investigarse a los funcionarios del INE. Habría que investigarse también a algunos ministros de la Corte. Y así creo que hay mucho que hacer en esta situación, pero estos son los inicios que deben llevar a una consulta popular, a una consulta participativa. Es parte de la esencia democrática, y así como existen las radiodifusoras, los medios de comunicación que se han adueñado y han estado pegando en la desinformación, y qué bueno que lo hacen. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros generar una postura desde nuestra convicción y decir es falso esto, y tenemos que crear otros medios de comunicación como el Face, el YouTube y otros espacios que permitan contradecir, pero también como tenemos cerrados esos espacios para que se genere un debate, entonces tenemos que crear los propios. Y creo que por ahí falta mucho por darle y falta mucho todavía en la generación de justicia, que se tienen todavía que cambiar algunos aspectos, porque se requieren buenos ministerios públicos, policías investigadoras que no existen, porque vas y encuentras un botudo ahí en su mesa y que está investigando un homicidio, y lo único que sabe es golpear porque ni la preparatoria terminó. Entonces ese no puede ser un investigador. Y la otra es la lentitud de la propia justicia, que falta invertirle muchos recursos a la justicia, porque de no haber esto, la justicia sigue siendo lenta, y cuando quiere aplicarse ya se fue en amparos, y por eso muchos han logrado su enriquecimiento ilícito, su tráfico de poder, con magistrados y con jueces corruptos, como se ha estado dando, que paran las reformas judiciales, que paran las reformas de este país, que transgreden, por ejemplo, la propia justicia y prefieren proteger a particulares, y entonces todo esto rompe con la esencia democrática y la identidad nacional. Ahí es donde tenemos que entrarle, y ahí es donde hay que estar más organizados. Vamos construyendo una nueva moral de este país, vamos construyendo una esencia en contra de la corrupción, y todos los que creen en el PAN, los que creen en el PRI y en otros partidos o en la organización social, yo les pregunto, ¿creen que se tenga que acabar con la corrupción? Pues vayan y digan corrupción sí o corrupción no el 1 de agosto. Pónganlo y verán que esto es parte de una esencia. Bueno, después de que el compañero Palestina dio toda una cátedra de 10 minutos, su última intervención, yo nomás quiero agarrar 3. Bueno, yo quisiera hacerle una provocación a los de la mesa, señor director, y también a nuestros cibernautas que nos escuchan. Creo que es bien importante
ir revisando este proceso histórico de la sociedad mexicana. Y la verdad es que yo me he vuelto un apasionante también de estudioso de la historia de México, bueno, en lo personal. Y uno se queda atónito de muchas cosas que pasaron. Por ejemplo, cuando matan asesinan a Morelos, a Hidalgo, vamos a ver a Vicente Guerrero que se va a las montañas de Guerrero y resiste. Por eso Iturbide él cree que el único bastión guerrillero y de resistencia es Vicente Guerrero y tiene que pactar con él. Y entonces pactan la independencia bajo una visión monárquica, que es digamos, la ruptura, después con Iturbide. Y a mí me llama la atención esta actitud criolla, excluyente, cuando entran a la Ciudad de México. Quien entra a la Ciudad de México y va al frente en un caballo blanco, como dice la canción, es Iturbide y atrás va Vicente Guerrero, como diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, los que son de origen indígena, con estirpe negra, como era Vicente Guerrero, pues iban a tener su independencia, pero de su manera, ¿no? Y luego, ¿cómo se da el Pacto de Córdoba? ¿Cómo el gobierno, el Estado español, se ve sometido a una idea de que ya la independencia llegó en México, pero no es decretada, sino que es ganada por la propia sociedad mexicana? Y luego esta parte de la historia de México que a mí me apasiona mucho, de cómo termina la independencia, termina realmente en un parricidio, ¿no? Porque Iturbide se va a Italia y cuando regresa, la gran diferencia que hay entre conservadores y liberales es que Iturbide piensa en una monarquía mexicana, criolla, y en cambio hay otra corriente muy fuerte que dice, no, somos liberales republicanos. Y cuando llega lo asesinan, pero también cuando Vicente Guerrero llega al poder, ¿sí?, su propio vicepresidente es el que le da el golpe de Estado y lo asesina porque él cree que cómo va un afrodescendiente con estirpe indígena a gobernar este país y además no tiene el nivel intelectual para hacerlo y dice, eres incapaz. Y entonces hay que revisar toda esta parte de la idea de cómo se va consolidando el Estado mexicano de 1821 hasta el 30. Bueno, este proceso que vivió, por ejemplo, este gran transformador y gran estadista como fue Juárez, la separación de iglesia y Estado, y cómo después la sociedad se cansa de tantos conflictos y tolera una dictadura, ¿no? O sea, es increíble. Y es explicable porque la sociedad había vivido muchas situaciones inestables de intervenciones, de la lucha de liberarse entre conservadores, en consolidar al Estado mexicano, y este proceso de la Revolución Mexicana, que algo inédito, por ejemplo, de esta parte que hace Adolfo Gili en la Revolución Interrumpida, de cómo, a diferencia de cuando entra Iturbide y Guerrero a la Ciudad de México, los dos entran igual. Los dos llegan a la presidencia y están en la mesa y dicen, no, tú siéntate, no, tú siéntate. No entendían que era la lucha por el poder y después se va Villa al norte, Zapata se va a Morelos y finalmente son destruidos por Venustiano Carranza y su visión acerca de un Estado liberal burgués, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente al analizar el cardenismo hay que darle su connotación en la idea de que yo diría es el parteaguas de lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y efectivamente es el reencontrar la historia, pero también entender el contexto global de estas transformaciones que sí son un reto. Hay el problema de la inseguridad, que es un problema nacional, que yo digo que hay que fortalecer a la Guardia Nacional, pero también a las policías municipales, que hay este reto de la reforma electoral, la reforma energética para el interés nacional, y creo que en ese sentido aquí cabe muy bien esta lucha ideológica y política que se da contra las resistencias de grupos de poder que han sido afectados por los propios intereses y una clase política que no entiende que este país ya cambió. Bueno, pues muchas gracias, gracias por sus 3 minutos, maestro José Guadalupe Sánchez, gracias por su media hora, compañero Porfirio Palestina, muchas gracias, están invitados. Antes de despedirme, lo único que les
voy a informar y a pedir es el día 30 de junio a las 7:30 más o menos se inicia una plática entre el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, y el periodista Mario Alberto Mejía. Decía en una parte muy importante el gobernador que era necesario para transformar a Puebla, gobernar para los poblanos, y que lo que había sucedido era que necesitaba buscar consolidar un gobierno para la Cuarta Transformación. De una manera u otra, me parece que es importante que lo señalemos, que en Puebla se está viviendo la Cuarta Transformación, pero Puebla tiene sus asegúnes. Puebla es distinto a muchos estados. En Puebla hay preparación política y en ese sentido pues hay muchas corrientes, muchas percepciones, muchas formas de ver las cosas, incluso en ocasiones hasta situaciones tan simples, ¿no? Hay algunos que ven que lo que pasó en la UDLA es una violación a la autonomía. Digo, eso es una situación, pero que no va, que lo podemos discutir en otra ocasión, pero el asunto está pues que hay una diversidad de pensamiento y en ese sentido nosotros creemos que es importante hacer el llamado para que junto con Voces y Contextos convoquemos a la sociedad poblana, que es la que nos interesa en este momento, para que el día 1 de agosto vayamos a la participación ciudadana, vayamos a emitir esa propuesta de si son castigados o no son castigados los expresidentes de la corrupción en México. 32 años de corrupción, yo creo que se merecen un castigo y vamos a buscarlo de una manera u otra con los mexicanos que queramos participar, y en Puebla yo creo que los designios de todos o el deseo de todos es que sí se castigue la corrupción. Los invito a seguir viendo Voces y Contextos y les agradecemos. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy contento porque pues los compañeros Porfirio Palestina y el amigo José Guadalupe Sánchez hicieron un gran papel el día de hoy. No, ya no le damos segundos. Nada más disculpar al maestro Sotelo y al maestro Indalecio Güemes, porque como se descompuso la panga no van a poder venir en 15 días. Y creo que fue bien cubierto por el compañero Palestina. Todo un maestro que hizo una innovación en una categoría de la reforma pacífica, del cardenismo. Muchas gracias, hasta luego, muy amables.